María Ayúa publicó sus primeros escritos a los 16 años y nunca más paró. Desde entonces ganó premios, fue traducida a 14 idiomas y adaptada al cine. En formato novela, cuento o microrrelato, género en el que se destaca internacionalmente, Ana María es una de las escritoras más queridas y admiradas de nuestro país. La idea de Octavio el Invasor es que en realidad todos los seres humanos seríamos extraterrestres a los que una raza extragaláctica nos hace aparecer en el vientre de nuestras madres. Y ahí, bueno, vamos creciendo y desarrollándonos y nacemos extraterrestres, pero poco a poco nos vamos convirtiendo en humanos. Bueno, cualquiera que vea a un bebé se da cuenta que es extraterrestre, ¿no? El tamaño de la cabeza, las pavadas que dice, etc. Pero bueno, después de la vida, sí, bueno, a mí me encantaría pensar que volvemos a nuestra galaxia original, pero la verdad es que no tengo ninguna certeza, porque yo misma ya me convertí en humana hace mucho y me olvidé de cómo eran las cosas. A mí lo que más me gustaría sería lo de la reencarnación. Me encanta la idea de reencarnar. Uno, digamos, puede sospechar, pero no tiene certeza acerca de la felicidad o la infelicidad de las vacas, por ejemplo, o de los grillos. Y además, bueno, si hay reencarnación uno la está pasando mal, pero después vuelve seguramente de alguna forma mejor. Para los hinduistas esa es la rueda del karma, y uno sigue dando vueltas, pagando por sus pecados, etcétera, etcétera, hasta que se le da digamos, el alma se ha purificado de tal manera, o no es exactamente alma, pero esa chispa de la divinidad que está en nosotros se ha purificado y puede volver a unirse con el Ser Supremo, con el Creador, ¿no? Con Brahma. Creo en un Ser Supremo y por lo tanto tampoco creo en los pecados y los castigos en relación con la divinidad. Yo pienso que uno comete pecados o, digamos, actos reprobables cuando le causa daño a otra persona. Eso es lo que pienso yo. Y en cuanto a las sociedades, bueno, no nos miremos el ombligo. Por cierto, hay sociedades que la pasan infinitamente peor que nosotros y no creo que es porque sean peores como sociedad, ¿no? Yo no creo que digamos, sociedades que están sufriendo situaciones de miseria o de injusticia social o de, digamos, problemas diversos y gravísimos, sea porque están pagando sus pecados. Y por cierto, las hay que, digamos, les va muchísimo peor que a nosotros. Para alguien que no cree realmente en el otro mundo y para alguien que no cree que haya una vida después de la muerte, bueno, puede imaginarse distintos tipos de infiernos sobre la tierra. La vejez es un infierno posible. O sea, sí, y hoy uno ve cómo se ha estirado, porque a veces se habla de cómo se ha prolongado la vida. Sí, es relativo. Lo que se ha prolongado sobre todo es la vejez y uno ve a veces situaciones muy terribles en que la vejez se prolonga y se prolonga de una manera cruel. No siempre. A veces precisamente tener dinero es lo que provoca más sufrimiento en la vejez, porque digamos, uno se convierte, digamos, un viejito se convierte en una especie de excelente negocio para laboratorios geriátricos, etcétera, etcétera. Vamos a darle la bienvenida formal al paciente nuevo, que está un poco tímido. Vamos, que si lo hacen bien, a lo mejor quizás
les saco la penitencia, vamos. A sus lugares. Muy bien. El que entra en esta sala ya no se quiere ir. Quédate con nosotros, te vas a divertir. Catéter por aquí y plasma por allá. El que entra en esta sala no sale nunca más. El carácter irreversible de la muerte y la conciencia que tenemos de eso es lo que nos hace humanos. Y constantemente tratamos de olvidarnos, porque la idea de la muerte, la idea de que vamos a morir, que es la única certeza que tenemos en esta vida, es absolutamente intolerable. Entonces, tenemos que sentirnos inmortales para poder seguir viviendo y olvidarnos de que la muerte existe. En todo el folclore internacional, en todos los mitos y leyendas de la mayor parte de las culturas del mundo, el hombre nace o es creado como un ser inmortal y después en el camino, por un pecado, por un error, por un malentendido, a veces por una trampa o por una maldad que le hacen, aparece la muerte. La muerte nunca es constitutiva del hombre. El hombre es creado como un ser inmortal, porque así es como nos sentimos. Nos parece que la muerte es injusta. A nosotros y a todos los hombres y mujeres del mundo. No aceptamos, no estamos dispuestos a morir, en modo alguno. Y entonces, bueno, eso lo recogen las religiones y las tradiciones a través de estos mitos en que, bueno, el hombre es creado inmortal y el hecho de que se muera es un error. Un cuento muy interesante, un cuento muy antiguo de Afganistán, en que un cuento judío, en que los gusanos van a reclamarle a Dios y le dicen: Señor, nos prometiste muchos cadáveres frescos, gordos, llenos de grasa para que nos alimentemos y podamos crecer y tener a nuestros hijos. Y los hombres mueren muy flacos y destruidos. Claro, ¿qué pasaba? Los hombres sabían que iban a morir y pensaban constantemente en la muerte. Y al pensar en la muerte, bueno, perdían el apetito y se convertían en esos seres flacos que los gusanos despreciaban. Y entonces el Señor escuchó la queja de los gusanos y creó el dinero. Y desde entonces los seres humanos piensan en el dinero y se olvidaron de la muerte. Si Caperucita habla con el lobo, bueno, ya sabemos que el lobo se la va a comer, no la va a sacar barata. Y en los cuentos es muy claramente así. Si las hermanas de Cenicienta la tratan mal a la pobre Cenicienta, bueno, llegado el momento serán castigadas y así sucesivamente, ¿sí? Si la bruja de Hansel y Gretel trata de comérselos, bueno, lo que le espera, por supuesto, morir quemada en su propio horno. El castigo está preparado y eso nos da una especie de tranquilidad en relación con los cuentos populares y con la literatura. Sabemos que digamos, cuando a un chico se le cuenta un cuento, ya tiene la tranquila certeza de que si alguien hace algo que se considera malo, bueno, va a recibir su justo castigo y el bueno será premiado. Eso está tomado de un cuento, ¿no? Es un escritor que les está explicando a los chicos de una escuela, porque es una de las preguntas que hacen los chicos, ¿no? ¿Cuánto gana un escritor? Entonces uno le explica que gana el 10% del precio que ellos pagaron por el libro. Si ustedes pagaron 10 pesos, yo gané 1 peso por cada libro. Entonces, bueno, viene toda esa explicación. La literatura en sí misma no tiene que ver con las dificultades económicas del escritor y en general la gente no sabe cuánto le toca al escritor, cuánto gana el escritor de cada uno de los libros que se vende.
Y después cuando se enteran que uno tiene solamente el 10%, bueno, se imaginan que la plata grande se la lleva la editorial, lo cual es relativamente cierto, porque también hay una parte muy importante que se lleva a la librería. Hace poco, bueno, me encontré con alguien que estaba muy enojado porque la editorial había liquidado sus libros, los había vendido como saldo y otros los había mandado a destrucción total, que es algo que ahora se usa mucho. Pero bueno, vivimos en el sistema capitalista, somos parte de ese sistema. Los libros los fabricó la editorial puso el dinero necesario para que esos libros existan. Los libros son de la editorial, Si los quiere tirar al río, pues tiene derecho a hacerlo. Hemos tenido acá un intelectual como Sarmiento que dedicó toda su obra a modificar la sociedad en la que vivía y que también como político le interesaba mucho el poder y luchó por alcanzarlo y lo alcanzó, ¿no? Fue presidente de los argentinos y bueno, y toda la obra que dejó está dirigida en ese sentido y va hacia allí, va hacia la idea de una sociedad y de un país en la que él, que digamos, era su idea de cómo debíamos ser y vivir los argentinos. Cuando Cortázar escribe el libro de Manuel, por ejemplo, que yo creo que ahí, bueno, no es que había ninguna contaminación con el poder, ni mucho menos, sino que él descubre la izquierda, se fascina con las posibilidades que eso le abre, las posibilidades mentales, intelectuales, las posibilidades para la sociedad, para el mundo, para la realidad. Bueno, y escribe el libro de Manuel en ese sentido, en medio de ese enamoramiento y de esa fascinación por la izquierda. Quizás que probablemente no sea lo mejor de su obra. A veces uno dice, siempre que uno trata de establecer un reglamento acerca de qué es lo que tendría que tener o no tener una obra literaria para ser grande, siempre aparece un genio que salta por encima de esa valla. Entonces, yo muchas veces me dije, no, para mí un libro panfletario, un panfleto, nunca puede ser una gran obra literaria. Y de repente, bueno, cayó en mis manos Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, que es un libro maravilloso y panfletario, pero es extraordinario, es maravilloso. Y entonces, bueno, nada, tiene sentido y destruyó todas mis teorías. Su talento literario podía haber chocado contra esta voluntad panfletaria que tiene el libro y no chocó, se deslizó maravillosamente y produjo esa obra extraordinaria que es Los Santos Inocentes. Cuando yo empecé a escribir, bueno, me parecía que no tenía sentido tratar de dedicarme a eso porque era una ambición demasiado grande, porque uno podía ser un médico mediocre, un abogado más o menos, pero si era un escritor, tenía que ser un escritor genial, extraordinario o nada. Y en realidad después, cuando crecí un poco más, me di cuenta que muchos de los escritores que yo había leído en la niñez o en la adolescencia y que me parecían tan extraordinarios, tan fascinantes, tan maravillosos, quizás no lo eran, quizás no eran tan extraordinarios, quizás no eran genios en realidad. Pero bueno, en ese momento me dieron lo que yo necesitaba y entonces dije, bueno, quizás no es tan grave ser un escritor mediocre, quizás me puedo dedicar a la literatura. Y si soy una escritora mediocre, bueno, alguien va a encontrar algo en mí que valió la pena leer y que le abrió de alguna manera campos que desconocía.
me parece que pasó un poco de moda, ¿no? Tiene algo de antigüedad. Digamos, hay todavía quien se preocupa por su honor y hay todavía gente que respeta su palabra y gente cuya palabra respetamos. Uno piensa inmediatamente en la política y es un horror. Pero fuera de la política, olvidemos la cuestión de la política, y fuera de la política sí, hay honor. Se habla muchísimo de los valores, es un tema hoy de la filosofía, de la sociología, de la política. Se aplica poco. Yo no creo que no haya valores hoy. A mí me parece una fantasía eso de que hoy vivimos en una sociedad sin valores. Me parece que los valores cambiaron simplemente, son otros. Las chicas que salen en defensa de la ley del aborto para terminar con el aborto clandestino, me parece que están haciendo algo muy valioso, que están digamos, haciendo un esfuerzo por algo que creen que vale la pena, que debe existir, y están actuando bien, correctamente. Yo creo que hay tres cosas que han cambiado absolutamente el mundo en los últimos 50 años y que le dieron vuelta así. Una es el tema de las mujeres, el cambio en la posición de las mujeres en la sociedad. Lo curioso es que la situación de los hombres no cambió tanto. Los hombres quedaron ahí medio descolocados. Y sí, el cambio que se produjo en las mujeres es espectacular. La otra cosa que cambió el mundo es obvia, que es el cambio tecnológico, no de los últimos 50 años, de los últimos 25 años. Ha dado vuelta a todo y todavía no sabemos a dónde nos va a llegar no a dónde nos va a llevar, y estamos así, digamos, sobre todo la gente de nuestra generación, de mi generación, estamos asombrados, felices, desesperados, ¿no? Muchas cosas al mismo tiempo. Y los que nacen en este mundo ya son muy diferentes de nosotros, muy diferentes, porque realmente la tecnología lo ha cambiado todo. Y la otra cosa es la cantidad espectacular de gente que hay hoy en el mundo y que también ha cambiado todo. Creo que no tomamos en cuenta, tenemos clara la dimensión de la forma en que todo ha cambiado a partir de la cantidad de gente que hay en el mundo. A mí me choqueó como, digamos, una evidencia de esta situación, la cola en el Everest, la gente muriendo haciendo cola para llegar a la cumbre del Everest. Está bien, bueno, Nepal hizo el negocio vendiendo las licencias para subir al Everest, etcétera, etcétera, pero de todas maneras la cantidad de gente que estaba dispuesta a escalar el Everest y las 200 personas ahí haciendo cola para llegar a la cumbre, no es una cosa absolutamente asombrosa, pero digamos, se dan todo, la cantidad de gente en los aeropuertos, los aviones, la cantidad de gente, somos muchos, muchos. Desde que existe el ser humano, hubo migraciones en busca de comida y de mejoramiento de la situación. Yo soy incurablemente optimista y sabemos que en porcentajes la gente con hambre es menos y en porcentaje la clase media es muchísimo más grande de lo que era en otras épocas de la humanidad, pero muchísimo más grande en porcentajes. Pero en números absolutos hay millones, cientos de millones de personas que sufren hambre hoy en la Tierra, en el mundo.
Y bueno, y eso es una cosa tremenda y bueno, es gente que está tratando por todos los medios de salir de esa situación desesperada. Una de ellas es la tumba en la que se ha convertido el Mediterráneo, ¿no? Es una situación, sí, económica, porque están en la miseria y necesitan comer y alimentar a sus familias. Porque además, en términos generales, como pasa tradicionalmente en la inmigración en el mundo entero y también históricamente, en general los que se mueven son primero los hombres, ¿no? Y digamos, la idea es que, bueno, van a conseguir un trabajo y van a poder mandar dinero, ayudar a su familia a vivir en el lugar donde están o a trasladarse. Sentirse siempre feliz es maravilloso. Yo soy una persona muy disfrutona en términos generales, más bien me siento feliz y la paso bien. O sea, no es que siempre me sienta feliz, pero aprovecho cualquier oportunidad. Donde veo ahí un resquicio para estar feliz, voy, me pongo y estoy feliz. Pero eso no sirve para contar historias, porque a nadie le interesa leer sobre la felicidad ajena. ¿Qué es lo que uno elige leer? ¿Qué es lo que uno elige mirar por televisión? ¿Por qué cuando agarramos el diario empezamos por la página policial? Bueno, porque esas son las historias interesantes para que nos cuenten. Las desdichas ajenas. Las desdichas ajenas son fascinantes, muy, muy, muy interesantes. Los libros de autoayuda sirven para buscar la felicidad, digamos, son métodos para encontrar la felicidad. Pero en los libros de narrativa, la verdad es que los que trataron de contar y narrar y describir la felicidad, en general fracasaron, ¿no? Ahí está la Divina Comedia, donde, bueno, el infierno es fascinante y el paraíso, la verdad es que no le interesa a nadie. Es frustrante, pero sobre todo no es narrativo, no hay nada que contar en la felicidad. La felicidad es una cosa estática. No tiene un desarrollo en el tiempo, no es lineal, no pasa nada. Bueno, uno es feliz y chao. Sin hablar de que en el paraíso además la felicidad no es carnal, entonces, bueno, ni siquiera hay orgías para divertirse un poco. Es una cosa totalmente intuitiva, pero digamos, si existe la oportunidad de sentirse feliz, yo no me la voy a perder. Es una cosa de personalidad. Yo pasé muchos malos momentos como todo el mundo, por suerte, digamos, no. Los últimos años han sido buenos, pero bueno, sí, he tenido y tengo problemas, pero todo el mundo tiene problemas y le pasan cosas terribles y duras, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando salgo de la situación, vuelvo a estar bien, porque es algo que vino conmigo, nació conmigo. Hay que tener o no tener la palanquita de ser feliz. Yo tengo la palanquita de ser feliz. ¡Tlac! Bajo la palanquita y ya está. Es algo que se ve muy claramente a lo largo de toda la historia de la humanidad, leyendo la Biblia, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son los momentos de fe? Los momentos de desdicha. ¿Quién siente un ramalazo de fe en un ser supremo en un momento en que todo le va bien? Cuando uno le va todo bien es porque se lo ganó, se lo merece, uno lo consiguió. Pero cuando las cosas le van mal, entonces ahí es cuando se acuerda de... Ahí viene, digamos, la espiritualidad y la necesidad de que exista algo más, un ser superior, alguien a quien pedirle, alguien a quien rogar. Cuando las cosas me van mal, y bueno, a veces me van mal por mala suerte y a veces me van mal por culpa mía, pero de todas maneras no tengo a quien pedirle nada. No, yo he estado muy grave, he estado cerca de la muerte y todo, y no, la verdad es que no tenía a quien pedirle nada. Nosotros creamos la máquina del tiempo y le damos la oportunidad a todos los que nos vienen a visitar aquí a Perfiles que elijan a qué lugar de la historia quieren ir y, por supuesto, con quién se quieren entrevistar. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo es lo que estoy haciendo desde que nací. Lo que yo quisiera es quedarme aquí, echar el ancla,
Basta de viajar en el tiempo.